Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una nueva clase de este curso gratuito, Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo. Estamos aún en sus orígenes y esta es la clase número 014. Bien, como ustedes bien saben, amigos, quizás se están encontrando con videos, ¿cierto?, con esta numeración y probablemente queden a veces, como decimos nosotros acá en Chile, como colgado. Colgado es como perdido, ¿sí? Deben saber que hay una lista de reproducción donde se están subiendo todos los videos, ¿cierto?, de este curso y que también están ordenados en el grupo de Telegram, ¿ya? Si usted quiere acceder al grupo de Telegram, solo tiene que ver la descripción del video. Va a observar allí un link que dice Telegram. Usted pincha, ¿cierto? Hace un clic allí y le va a direccionar a un grupo, ¿cierto?, de Telegram donde está toda la información y todos los videos ordenados y también los PDFs de todo lo que estamos mostrando en este momento. Se hace muy necesario el poder tomar un curso que esté un poco más ordenado, porque hablar de la Kabbalah y del misticismo es amplio, ¿sí? Y de repente se puede tornar un poco difícil de dónde tomamos, de qué parte, porque es muy complejo. Y como ustedes bien saben, a veces falta que también tengamos nosotros una noción histórica, ¿cierto?, de cómo partió o cómo inició. Aunque ustedes bien saben, y lo hemos visto en las clases anteriores, la Kabbalah no es que nazca en el siglo XI, XII o XIII. Recién viene a resurgir porque estaba escondida antes con otro nombre. Bien, toda esa información está en los videos anteriores. Ya, queremos avanzar con esta clase número 14, recordándole a ustedes, amigos, que la escuela, ¿cierto?, de Provenza se encuentra en el sur de Francia, se encontraba en el sur de Francia en esa época, y que desde allí surgieron, ¿cierto?, las escuelas, ¿cierto?, los Beit Midrash, para poder estudiar ya cosas más místicas, más esotéricas, y todo eso estaba en un círculo cerrado. Bien, para refrescar un poco la memoria, ¿cierto?, esto también está en las diapositivas anteriores. Nosotros vemos un resurgimiento de la Kabbalah en Provenza, o como se conoce, Kabbalah provenzal, ya al sur de Francia. Usted va a encontrar de repente definiciones y ahora usted lo va a entender de qué se trata cuando nos referimos a Kabbalah provenzal. Ahora, es curioso que en esta época, como lo comentamos anteriormente, surgieron, había una tensión político-religiosa en esta área. Yo no sé si usted recuerda que fue en una época muy controversial hace poco, cuando salió este libro, El Código Da Vinci. ¿Recuerdan ustedes El Código Da Vinci? ¿Cierto? Que fue una novela que fue bastante controversial y fue un plagio. Bueno, ahí yo no me voy a meter en esos temas, pero fue los investigadores que estuvieron al sur de Francia buscando otra cosa, porque ellos estaban buscando el conocimiento de una secta cristiana que se desligó del cristianismo y que supuestamente conservaba un secreto, y ustedes saben esa historia, conservaba un secreto, el Santo Grial, y que escondieron muchos tesoros, curiosamente, cerca del lugar donde la Kabbalah ya existía. Entonces, por eso que hoy día los investigadores creen que la Kabbalah o el estudio de la Kabbalah que nosotros tenemos es una mezcla de gnosticismo. El gnosticismo fue un brazo, ¿cierto?, una corriente religiosa que tenía mezcla de cristianismo, tenía mezcla de incluso de un personaje bien oscuro que se llama Shimón el Mago. Shimón el Mago. Eso ya sería otro tema, hermano. De verdad que es amplio el tema, pero esto lo tengo que mencionar para que usted se pueda imaginar el ambiente social que existía, donde estaba la Iglesia Católica por un lado, ¿cierto? Y por otro lado estaban los gnósticos, ¿sí? Y los cabalistas
con el judaísmo estaban, ¿cierto?, justo ahí al medio. Entonces ocurría esta tensión que muchos investigadores, por eso tenga cuidado con el material que usted de repente lee por ahí, por eso que les hacemos un énfasis en que usted pueda ver las fuentes. Vea cada PDF que está. Allá estamos mostrando los libros de donde nosotros sacamos la información, y no es solamente un investigador, sino que fueron muchos investigadores, donde nos habla que en ese periodo la Kabbalah vuelve a resurgir, pero no por los gnósticos, no por el católico, no por el judío, me refiero al judío de Israel, sino por comunidades que practicaban el judaísmo, pero al mismo tiempo empezaron a estudiar tan profundamente, y por allí llegaron, ¿cierto?, unos místicos de un círculo, incluso hasta una sociedad secreta, que la vamos a mencionar y ver a futuro en estas clases. Yo creo que entre la 15 o 16 aproximadamente. Si usted pensaba que no existían sociedades secretas del bien o sociedades secretas de la luz, bueno, déjeme decirle que sí existieron y todavía existen, ¿ya? Porque ahora uno habla de sociedades secretas, siempre lo asocia a los Illuminati, ¿cierto? Y esas cosas que la gente no cree esto, pero esto es real. Y la gente lo asocia como que sociedades secretas pertenecen a ciertos cultos demoníacos nomás. No, hay sociedades secretas de la luz también. Y de hecho hay una sociedad secreta a quien, según mi apreciación, los Illuminati le tienen miedo, porque son sociedades secretas de la luz. Hijos de Dios, consagrados del Eterno. Estos no son los Illuminati, estos son iluminados del Creador. Y por eso lo vamos a mencionar, ¿cierto?, en las clases que vienen. Así que atención, ponga atención con esto, siga este curso que es maravilloso. Y de hecho la Kabbalah viene a resurgir, les digo yo, porque ya estaba operativa. Siempre ha estado operativa en el mundo. Pero justo aparece porque ya era necesario aparecer, por esas cosas misteriosas del Creador. Se estaban dando en el territorio, y sobre todo en esta parte donde está la parte verde y la parte roja, que es el mismo sitio, se estaban dando ya confrontaciones religiosas que ya eran con derramamiento de sangre. ¿Por qué les mencioné a los gnósticos? Porque los gnósticos, o también algunos le llaman los cátaros, ¿sí? Los cátaros, los otros le llaman albigenses, los albigenses, que fue una línea, ¿cierto?, de la iglesia cristiana, católica, cristiana. A todo esto, por cierto, la iglesia evangélica no existía todavía en esa época, ¿ya? Ahora, estamos hablando de historia, ¿sí? Históricamente la iglesia evangélica pentecostal no aparece allí. La iglesia evangélica o pentecostal recién viene a aparecer en el año 1520 con Martín Lutero. Desde ahí viene la Reforma, la iglesia protestante y todas las demás ramas que usted conoce ahí ya por el 1600, 1700, 1800, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, el movimiento que forma, ¿cierto?, o que reúne Jesús de Nazaret, Yeshua, nuestro Mashiach, es un movimiento netamente judío, ¿sí? Y esto a la gente de repente les molesta porque no asumen que históricamente hay muchas demostraciones que afirman lo que estoy diciendo, ¿ya? ¿Por qué les saco a relucir esto de la revolución, de la reforma? Porque muchos años antes de la reforma de Martín Lutero, ya la Iglesia Católica ya tuvo enfrentamientos con grupos o organizaciones que se salieron y se desprendieron de la Iglesia Católica Apostólica Romana y que la enfrentaron directamente. Entre ellas fueron los gnósticos. Y de hecho ahí ocurre que la Iglesia Católica prepara toda su artillería para acabar con los gnósticos, y por otro lado los gnósticos los desafiaban, sí, algunos los desafiaban porque ellos, según ellos, reclamaban que tenían un conocimiento que era superior al cristianismo normal como lo planteaba la Iglesia Católica, que tenían un evangelio puro y un montón de cosas medias extrañas, la verdad, y que eso dio origen a que muchos investigadores empezaran a recorrer estas tierras del sur de Francia,
No sé pronunciar las palabras en francés, pero se escribe René Le Chateau. No sé cómo se pronuncia en francés, por eso le pido que me disculpen. Pero en estos lugares que se acercan mucho a donde estaba, yo no les digo que salieron de ahí, sino que se acercaban mucho a esos territorios, porque sabían que estaban los judíos practicantes de un conocimiento secreto, y esto fue rumor para muchas corrientes que quisieron saber qué es lo que estaba pasando con los judíos. Entonces, a veces ocurre que organizaciones se asentaron cerca de donde estaban los cabalistas para precisamente tratar de saber qué es lo que ellos estaban estudiando. Entonces, por eso es que el Beit Midrash era un grupo cerrado, ¿ya? Solamente se permitía a practicantes, ¿cierto?, del judaísmo, aunque los místicos estaban ya, lo practicaban de mucho tiempo. Entonces se requería que para estudiar los secretos profundos de la Kabbalah había que tener todo un proceso que ustedes ya saben, lo hemos visto anteriormente, un proceso de santidad, un proceso de entrenamiento, que los Beit Midrash eran prácticamente un mini templo o el mismo templo para poder hacer bajar la presencia divina y todo lo que usted sabe. Estoy dándome toda esta vuelta para la clase número 14. ¿Ya? Es necesario, a mí no me aburre. Ojalá que a usted tampoco le aburra, porque si usted quiere tener una base y quiere tener una respuesta clara en decir qué es Kabbalah y qué es lo que no es Kabbalah, este curso va a tener muchos capítulos. Y esto le va a dar a usted fundamentos sólidos para poder responder sin tener nada que avergonzarse y tener realmente, como se dice, el sartén por el mango, o tener los cuernos del toro bien tomados, porque hoy día deambula una información tergiversada y falsa de la Kabbalah. ¿Ya? Bien, amigos, como ustedes bien saben, uno de los investigadores que formula que fueron 4 varones de gran renombre, muy espirituales, muy elevados espiritualmente, formaron lo que es la escuela de Kabbalah de Provenza. Y la escuela de Kabbalah es el Beit Midrash, ¿sí? Un lugar que va en paralelo con la sinagoga, ¿ya? La sinagoga era para reunirse, para hacer la liturgia, bendecir a Dios, enseñar la Torá, ¿cierto? De manera normal, religiosamente hablando, pero en paralelo también existía un circuito muy avanzado de casas de estudio muy bien organizada que prácticamente andaba muy a la par con una sinagoga, y a veces un poco más avanzada que una sinagoga, pero siempre la mantenían como en secreto. ¿Ya? Esto de los secretos me gusta a mí mucho. Me gusta harto este tema maravilloso. Porque hay información que no se puede divulgar públicamente, como los amigos de las mensualidades saben. Hay información que no se puede decir o divulgar tan abiertamente. Nosotros compartimos un poquito, ¿cierto?, como los extractos de las mensualidades, y también hay información que está públicamente para que todos la puedan ver en el canal, ¿ya? Continuamos. ¿Qué pasó? Que vamos a hacer un pequeño recuento, que los fundadores, ¿cierto?, de la escuela de Provenza, que fueron los primeros cabalistas registrados, sabiendo y teniendo en cuenta que muchos cabalistas no se quisieron dar a la luz y no quisieron revelarse hasta el día de hoy. ¿Bien? Entonces, hoy día cuando se habla de la Kabbalah, siempre se nombra a Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, a Abraham Abulafia, de bendita memoria, y prácticamente la gente conoce eso nomás. No, hay cabalistas que la gente no conoce, y aquí intentamos e intentaremos darlos a conocer. Como fue el caso del Rabí Abraham Ben Isaac de Narbona, presidente del Tribunal Rabínico, donde dice que él no escribe ningún libro de Kabbalah, solo es transmisión oral. Luego, el yerno, ¿cierto?, Abraham Ben David de Posquieres, yerno de Abraham, del Rabí Abraham Ben Isaac, tampoco escribe ningún libro de Kabbalah, pero es conocido por sus comentarios sobre tratados talmúdicos y sobre su crítica a la obra lágica de Maimónides. Esto es muy, muy interesante. Toda esta información está en los videos anteriores, ¿ya? Utiliza el lenguaje especial para esconder temas cabalísticos en sus comentarios de Torah. Muy interesante. Bien,
Después viene Jacob ben Saúl de Lunel, Jacob el Nazireo, compañero de estudio del rabí Abraham ben David, también cabalista grande. Debemos recordar que existieron localidades como Lunel, como Posquieres y el otro que es Narbona, que fueron centros, hermanos, con toda una complejidad maravillosa de sistema educativo de Torá, ¿ya? Este curso se llama Introducción a la Historia, no es la historia de la Kabbalah, así que por eso que hay cosas que voy a omitir, ¿ya? La figura principal, y aquí vamos a partir ya con la clase 14, ¿ya? La figura más importante para el desarrollo de la escuela de Gerona es Rabí Isaac el Ciego. O sea, Rabí Abraham Isaac el Ciego le llaman. Isaac Sahinehor ben Abraham. Más conocido por todo el mundo como el Rabí Isaac el Ciego. Él va a ser la figura importante, no quiere decir que los demás no lo sean, sino que los otros estuvieron muy guardados, muy conservados y tenían toda una red, ¿cierto?, espiritual de casas de estudio y Beit Midrash, ¿ya? Pero aquí ocurre algo con este sabio gran cabalista, que él forma una escuela en Gerona, ya nos pasamos de Francia a España, a Gerona, y es el primer cabalista, según la historia, que se da a conocer con una claridad sobre pasajes bíblicos difíciles. Se dedicó a la mística y al comentario del Sefer Yetzirah. ¡Wow! Eso es increíble. Recibió un gran respeto y temor por parte de los místicos de Provenza y Gerona, que incluso influyó en ellos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Poseía la capacidad de ver el aura de las personas y saber si eran almas nuevas o transmigradas, que es un tema muy complejo, ¿ya? Ahí tenemos la ubicación de Gerona. Hoy día creo que en España se llama Girona. No estoy muy seguro, pero parece que esa localidad, me pueden corregir, amigos, parece que por allí se encuentra, no sé si cerca o lejos, Barcelona, que es lo que más se conoce más o menos por los territorios de las grandes juderías y también de los centros cabalísticos, ¿ya? Esto todo en el año 11, 12 y 13. Bien, entonces vamos a prestar toda la atención con respecto a la clase 14 que iniciamos ya con la figura de Rabí Isaac el Ciego, que se traslada, ¿cierto?, para fundar esta escuela que tiene una particularidad bien especial, ¿ya? Vamos a leer un poquito textual cómo aparece en los libros de investigación. El rabino Isaac el Ciego proponía que el mundo entero había surgido a partir del único nombre de Dios, que después se había desarrollado a través de diversos estadios, originando de esta forma el lenguaje que nosotros conocemos en nuestro nivel humano. Para el rabino Isaac el Ciego resulta central el término de la palabra davar, que puede significar tanto palabra como cosa. En esa línea, cuando Rabí Isaac habla de davar, está aludiendo simultáneamente a palabra o a cosa. Para el pensamiento de Rabí Isaac el Ciego tiene un gran valor la coincidencia aparente de estos dos significados. ¿Qué quiere decir? Que este sabio rabino y cabalista sabía que el lenguaje hebreo no era cualquier lenguaje. Había él recibido la transmisión de su papá y de su abuelo, que están en los nombres mencionados anteriormente. Ya te puedes imaginar que el papá y el abuelo, todos cabalistas, y él recibió también desarrollo y revelaciones nuevas que no recibió su papá ni su abuelo. Por lo tanto, cuando él o cuando los historiadores hablan de él acerca de que él desarrolló una investigación sobre el lenguaje hebreo, él da a entender que el lenguaje hebreo, como se habla hoy día, tampoco es el idioma o las pronunciaciones que solamente los cabalistas conocen. O sea, ya esto ya es romper la cabeza. ¿Por qué? Porque este gran rabino cabalista empieza a explicar que el lenguaje tiene muchas formas de pronunciación. Y a veces cuando yo pronuncio un objeto, también estoy
pronunciando una combinación espiritual energética de ese objeto. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco la combinación y la pronunciación correcta de ese objeto, yo lo puedo transformar. ¿Tú me estás entendiendo el nivel de lo que los investigadores hablan de lo que él sabía? Que en el fondo es lo que la Kabbalah original hace. ¿Ya? Y voy a hacer un paréntesis bien grande. Lo que usted ve como Kabbalah hoy día en algunas instituciones o por los sitios de YouTube o de Internet es una Kabbalah teórica. Teórica, lo digo con todas sus letras, teórica. O como diría el gran investigador Moshe Idel, es lo que se conoce como la teosofía teúrgica. Y no confundir con la teosofía de Elena Blavatsky, que ella fue una ocultista que fundó una doctrina que se llama la doctrina teosófica. Acá no estamos hablando de esa teosofía. Deben recordar ustedes que hay muchas definiciones que dentro del hebreo no tienen un equivalente correcto. Por lo tanto, se tiene que recurrir de repente al lenguaje griego o al lenguaje latín para intentar explicar lo que se intenta explicar. ¿Ya? Por eso cuando de repente dice la gente, oye, acabo de estudiar un texto donde dice que esto es de teosofía y esto es Kabbalah. A ver, déjame leerlo. ¿De dónde viene? Ah, no, pero esto es teosofía, de la teosofía de Elena Blavatsky, no de la teosofía de lo que plantea el investigador Moshe Idel. Entonces, ahí tú tienes que aprender esto. Por eso es necesario este curso. ¿Ya? Una cosa muy distinta es la teosofía que está planteando el ocultismo de Elena Blavatsky con la teosofía que plantea el investigador Moshe Idel, porque eso es lo que se conoce como la teoría de la Kabbalah. Y eso es lo que hoy día usted va a encontrar cuando la gente te dice, oye, estudia Kabbalah con nosotros, que nosotros somos una institución certificada y tenemos los buenos maestros, todos capacitados. Sí, pero no es la Kabbalah que estoy hablando hoy día. ¿Sí? No es esa Kabbalah. Lo que hoy día estamos tratando de investigar solamente con la introducción a la historia, estamos hablando de aquí de una Kabbalah que es superior, una Kabbalah que es ya Maasit, una Kabbalah práctica, que algunos confunden con la magia. ¿Sí? Estamos hablando de manejar energía y cambiar la materia, lo que llamaríamos el milagro. Entonces, estamos hablando que el rabino Isaac el Ciego está hablando de esa Kabbalah, no de solamente lo que hoy día quieren pretender hacer. ¿Sí? Lamentablemente, como la mayoría de nosotros no venimos de un contexto judío ni de países que tienen un contexto hebreo, es muy difícil poder definir muchas veces las palabras. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta cuántas Kabbalahs hay, debería haber solamente una sola, que se digrega o se reparte en diferentes planos. Pero hoy día, lamentablemente, la gente que no conoce esto separó, ¿cierto?, a la Kabbalah de su fuente original y cada uno hizo una versión distinta de la Kabbalah. Por eso que hay tanta confusión. Por eso te invitamos que tú veas los videos anteriores, porque hay una rama que la gente se confunde, y a mí me ha pasado porque nos han consultado, que están descargando libros de Kabbalah y no es la Kabbalah que estamos hablando acá, es hermetismo. ¿Sí? Hermetismo egipcio incluso. Y no tiene nada que ver con la Kabbalah original. Así que cuidado con eso. Si usted tiene duda, no dude en escribir ahí en la caja de comentarios. ¿Ya? O escribirnos un correo, ¿cierto? Si quiere consultar por algo muy puntual y no quiere que sea leído, hay un correo en la descripción del video y no tenga ninguna duda en escribirnos y nos pregunta, oiga, ¿sabe que descargué un libro? ¿Esto es de Kabbalah pura o de otra doctrina? Y le vamos a responder, ¿ya? Entonces, lo que está explicando aquí los investigadores es que el rabí Isaac el Ciego está refiriéndose, y él escribió comentarios de Torah fundamentando que el lenguaje
el lenguaje podía, ¿cierto?, definirse como palabra, pero al mismo tiempo la misma palabra dabar también es objeto. Esto quiere decir que si yo pronuncio correctamente un objeto, con el lenguaje original podría cambiar el objeto. A eso es lo que se refiere. Hoy día cuando uno escucha el hebreo, ¿cierto?, la gente podría pensar de que el hebreo que se habla hoy día es el mismo hebreo que hablaban en los tiempos de Moisés. Y no, no es el mismo. Hay ciertas pronunciaciones que no son iguales y hoy día por tradición solamente se está siguiendo el orden de la pronunciación del hebreo. Para no contaminar el hebreo es donde aquí aparece el arameo, para que el arameo sea la lengua común para referirse a objetos y cosas comunes, como por ejemplo la olla, la cocina, el kilo de pan, qué sé yo. Entonces, en la antigüedad, cuando se referían al objeto, la mesa, oye, sentémonos a la mesa, no ocupaban el idioma hebreo original, lo ocupaban el arameo para no contaminar, ¿cierto?, el idioma hebreo. Y la pronunciación de esa época del hebreo, que usted ya ve que se podían hacer milagros, bueno, ahora también se puede hacer, pero no como ese tipo de milagro. Solamente el Creador revela cómo es la pronunciación de las palabras de ciertos objetos para cambiarlos. Si usted pregunta, oye, y hoy día yo puedo, cuando yo hago una verajá, yo puedo transformar la materia, sí, en un nivel se puede, pero no de verlo, cierto, que se transforma. Eso ya es Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica. Bien. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros realmente, como hoy día están planteando la Kabbalah, como, es conocimiento, es como, voy a estudiar psicología y voy a estudiar Kabbalah también. Es como a mi carrera psicólogo le voy a añadir la Kabbalah. No, pues la Kabbalah es una cosa sagrada, pues no lo puedes tomar tú como cualquier cosa. Ya, partiendo por ahí. Entonces, ¿por qué te decimos esto? Porque estamos hablando de una época donde realmente la Kabbalah se tomaba como algo serio. Y eso es lo que intentamos hacer. Tomarlo seriamente. ¿Sí? Bien, continuamos nosotros con lo que dicen los investigadores. Bien, entonces continuamos con lo que enseña el rabí Isaac el Ciego. El lenguaje divino tiene su origen en el nombre del Creador, esto es muy profundo, que a su vez constituye el paradigma del lenguaje, que encontramos también afirmaciones en las que se dice que el lenguaje tiene su origen en la Sefirá Jokmah. Bien, a ver, ahí me faltó escribir una corrección, unas comas por ahí, ¿ya? Y Creador con C mayúscula, para hacerle una diferencia. Ya, eso es un error mío. Bien, lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando dice que el lenguaje divino tiene su origen en el nombre del Creador, nos estamos refiriendo a que según la mente o lo que intentó explicar, ¿cierto?, este cabalista, es que el universo que nosotros conocemos como el mundo físico, donde están los sistemas solares, la Vía Láctea, el Sol, la Luna, las estrellas, el planeta Tierra y todo lo que conforma el planeta Tierra, el planeta Marte, todo lo que conforma el planeta Marte, Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y todo, ¿cierto? No solamente ese sistema solar, sino que otros sistemas solares, otras vías lácteas, no sé cómo se llamarán. Todo eso pertenece a una dimensión. Luego, sobre esa dimensión hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra. Y de ahí más allá es lo que se conoce como el infinito. Bien, entonces, cuando se refiere al nombre del Creador, se está refiriendo a las letras de su nombre. El nombre del Creador, que se escribe con la letra Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? Esas son las pronunciaciones de las letras. Y que cada letra está en cada universo. ¿Sí? A lo que va es que cada universo tiene una forma de pronunciación del nombre del Creador. En cada universo
en cada esfera de energía, el mismo nombre del creador se puede pronunciar de otras maneras. Y eso genera que se cree la materia. Es profundo. Según el rabino Isaac el Ciego, la letra escrita se compone de líneas sagradas que constituyen el reflejo de un poder que pertenece a otro mundo. La forma de cada letra tiene referencias secretas a todos los estadios del mundo divino, a través del cual han pasado esas letras en su proceso de cristalización. Lo que nos quiere decir, ¿cierto? Esto es lo que toda esta información está escrito en los documentos históricos, ¿ya? Porque las enseñanzas propiamente tal están en otra parte. ¿Qué nos quiere decir? Que este sabio y este cabalista viene a enseñar, ¿cierto?, cosas muy profundas que luego nosotros mismos lo vamos a comprender o intentar comprender un poco, que el poder de la palabra, así cuando dice la escritura que el creador lo hizo todo por medio de su palabra, quiere decir que el lenguaje tiene una energía y tiene un poder que sirve para crear cosas. Si el creador lo hizo y nosotros como somos parte de su creación, también tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque si yo digo esa pronunciación de ese objeto, inmediatamente eso podría generar en un aspecto dimensional la cristalización. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede llevar a cabo la materia. Por eso que dentro de la Kabbalah, alguien que diga, no, yo no necesito saber hebreo para aprender Kabbalah. Yo no sé de qué Kabbalah estará hablando tú, pero se necesita conocer por lo menos las letras hebreas. O sea, partiendo que la Kabbalah parte del lenguaje del creador. Entonces no puedes decir tú, no, yo no necesito aprender hebreo para estudiar Kabbalah. Claro, una centrífuga de definiciones cabalísticas o que alguien centrifugó mucho los conceptos, eso sí lo puedes leer, pero de ahí a decir, no, yo estudio Kabbalah y sin saber hebreo, es como... es raro, eso no se ve. ¿Ya? Entonces, aquí entramos, porque es importante la figura del rabí Isaac el Ciego. Hay un montón de teorías por qué se llama el ciego. Algunos dicen, no, sino lo que pasa es que él no era ciego. Lo que pasa es que él le llamaban ciego porque él ya no veía la materia. Él veía el mundo espiritual directamente. Entonces por eso que de repente encontramos que la gente cuando se escucha por primera vez estos nombres o estos apelativos, la gente se imagina, ¿y cómo era cabalista si era ciego? Bueno, se puede dar. Que no necesitaba estos ojos para ver. Entonces por eso es que le llaman el ciego como un eufemismo para decir, mira, él le llaman el ciego. Hay un montón de teorías, hay un montón de historias. ¿Por qué le llaman así? Así yo estoy hablando una sola nomás. Donde decían, mira, él no veía la materia. Él veía la energía de la materia y para él la materia era ver como ver cualquier, como que yo te veo a ti, pero al mismo tiempo tengo la capacidad de ver ángeles, demonios, entes, realidades, al mismo tiempo como te estoy viendo a ti. Entonces me pongo ciego a la materia y veo el mundo espiritual. ¿Por qué es importante esta figura? Porque él es uno de los que empieza, ¿cierto?, de cierta manera a expandir de Provenza a Gerona. Entre las comunidades judías de Provenza y Cataluña había relaciones muy estrechas. Hemos visto ya que los cabalistas de Gerona habían sido alumnos directos o indirectos de los de Provenza, en particular del rabino Isaac el Ciego. Ya durante los últimos años de la vida de Rabí Isaac el Ciego, el centro de gravedad de la Kabbalah se trasladó de Provenza a Gerona, donde entre los años 1210 y 1260 se desarrolló un centro cabalístico muy dinámico que alcanzó considerable notoriedad. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que
No sé si está escrito aquí, pero ya. Quizás lo tenga que volver a repetir, pero miren, lo que quiere decir es que se conoce hoy día que fue más importante, para algunos círculos, más importante la Cabalá de Gerona. Algunos piensan que la Cabalá de Gerona se desarrolló mucho más avanzada que la de Provenza, cuando en la práctica no fue así. La Cabalá de Provenza se desarrolló mucho más que la de Gerona. ¿Pero por qué la de Gerona es la más importante? Porque desde ahí ocurrió algo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que de Provenza, que era un círculo cerrado y que solamente eran en los Beit Midrash, de pronto el instrumento para empezar a hacer lo mismo fue Rabí Isaac el Ciego. Él fundó en Gerona una escuela para que aprendieran, ¿cierto?, la Kabbalah tal cual como en Provenza. Pero ocurrió un fenómeno que en Gerona como que ocurrió, a ver, ¿cómo lo explico? No quiero decir división, sino que se amplió, ¿sí? Por un lado, en la escuela de Gerona siguieron conservando el estilo de Provenza. O sea, en Gerona también hubo una escuela, llamémoslo así, oculta del resto del mundo, y que también empezaron ellos a tener sus Beit Midrash. Pero, por otro lado, aparecieron también estudiantes de Rabí Isaac el Ciego que dijeron, y aquí fue algo fantástico, porque también ellos empezaron a poner en práctica las enseñanzas que recibieron de su maestro, y de pronto ellos empezaron a recibir revelaciones distintas y diferentes, y ellos sintieron que ya era el momento de poder ampliar y no solamente dejarlo en círculos cerrados, sino que también lo pudieran conocer el público. Y por eso que la gran mayoría cree que la Kabbalah de Gerona es la más importante, porque se da a conocer al público. ¿Sí? A partir del material que les llegó a todos los investigadores de la Kabbalah, se conocen por su nombre por lo menos a 12 cabalistas principales de la escuela de Gerona. Qué curioso ese número. 12 cabalistas principales. Estos místicos eran personalidades fuertes y notables, y todos hay que se hallaban íntimamente familiarizados con los escritos de Maimónides, que en especial entre los años 1232 y 1235 suscitaron una gran conmoción en el mundo judío de aquel tiempo. Los cabalistas tuvieron un gran influjo en el desarrollo posterior de la Kabbalah de la península ibérica, eso es en España. A ver, esto está tomado copy-paste de los libros de investigación, ¿ya? Y de repente hay que explicar algunas cosas. Cuando alguien dice que estaban íntimamente hallados, o se hallaban íntimamente familiarizados con los escritos de Maimónides, como ocurrió en otra oportunidad, que decía la gente que Maimónides, o sea, el rabí Moshe ben Maimón, él decía que algunos decían que era cabalista, y no. ¿Por qué? Porque Maimónides era súper racional, fue un rabino demasiado racional, y que obviamente, ¿cuál es la grandeza de él? Que él hizo una obra, una compilación de Talmud, Alajá, comentario, reglas, y él lo hizo a base de su inteligencia. Maimónides fue un hombre muy inteligente, fue médico, y tú sabes, ¿cierto?, que la medicina lo que es, y lo que no es nomás. Entonces, Maimónides como que se movía en esos círculos intelectuales. Fue un hombre muy inteligente, nada que decir. Pero la gente a Maimónides lo conocen como Rambam, con M final, Rambam. Y hay un cabalista que se le llama el Ramban, con N de niño, N de niño. Entonces, por eso es que de repente hay grandes problemas y confusiones para decir, oye, pero yo estoy estudiando a Maimónides porque es cabalista. No, Maimónides nunca fue cabalista. Maimónides era súper lógico. Para él era tradición, para él era judaísmo, y de hecho a veces estaba en contra de la Cábala. Estaba en contra de las permutaciones de nombres sagrados. Para él era cumplir los mandamientos y la halajá judía, punto. Eso era Maimónides.
¿Qué es lo que ocurre con los cabalistas de Gerona? Que los cabalistas de Gerona ya estaban acostumbrados a estudiar ese sistema, el sistema racional. Y cuando les llegó la Kabbalah, empezaron a encontrarle el sentido que en Maimónides no encontraron y empezaron a demostrar que la lógica puede ir acompañada de la espiritualidad o de la parte emocional y la parte suprema, la parte espiritual, la parte elevada, y que perfectamente podrían convivir las dos. Para muchos cabalistas de Gerona, este pensamiento no fue suficiente. Para algunos dijeron no. ¿Qué es lo que pasa? Que nos van a confundir a nosotros en que nosotros, los cabalistas, también somos racionales. Y de hecho, hay algunos que son así. Es súper extraño eso, pero algunos dicen, no. La Kabbalah es racional, algunos dicen. Por lo tanto, un ángel es de este tipo y un demonio es de este tipo. Listo, es súper racional. No. Esa es una forma racional de entender la espiritualidad y jamás lo vaya a poder hacer. La espiritualidad se tiene que entender en el ámbito espiritual. La materia yo puedo compatibilizarla estudiando lo espiritual para entender lo material, pero al revés no ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con Gerona? En Gerona se encontraron fuertemente algunos familiarizados ya con el tema de Maimónides porque eso era lo que estudiaban. Entonces imagínate tú, un estudiante que estudia toda la vida a Maimónides, que es súper racional, te dice esto hay que hacer, esto no hay que hacer, la Torá hay que estudiarla de esta manera, hay que interpretarla de esta manera, y de pronto llega un conocimiento directo de Provenza, luego en las escuelas de Gerona, y empezaron a surgir estos cabalistas que ya tenían una base en decir lo que era la lógica. Pero ahora con la Kabbalah tenían el brazo que le faltaban. Entonces podían entenderse tanto con judíos racionales y con judíos que amaban la mística y lo esotérico. Entonces por eso es que se le llama que la Kabbalah de Gerona fue una Kabbalah grandiosa, porque podía compatibilizar muy bien los escritos racionales de Maimónides. De hecho, el gran cabalista Rabí Abraham Abulafia, él siempre recomendaba, antes que la persona estudiara los mundos superiores y cómo salirse del cuerpo y cómo hacer milagro y cómo hacer todas las cosas que él hizo, primero tenía que tener una base de ser una persona muy aterrizada. Para estudiar la Kabbalah esotérica, la mística, la profunda, yo no puedo ser una persona que no tenga control sobre mis emociones. Y para tener un control de las emociones necesito ser un poco racional, un poco. Por ahí van a andar diciendo algunos, no, es que tú tienes que ser 100% racional para controlar tus emociones. No siempre es así, según mi opinión. Es una opinión muy humilde, les diré. ¿Ya? Lo que, por ejemplo, cuando estudiemos la biografía del Rabí Abraham Abulafia, de bendita memoria, él dice, si tú quieres ser un grande cabalista y ser de la creme de la creme, tienes que aprender a controlar tus emociones. Tienes que aprender a controlar tus emociones. Y para eso tienes que leer uno de los libros de Maimónides, que fue La Guía de los Perplejos. Así se llama, La Guía de los Perplejos. Entonces, para muchas personas como que esto no le encajaba. ¿Cómo? O sea, para entrar a las dimensiones superiores, tengo que aprender algo de Maimónides. Y para algunos cabalistas, sí. Tienes que aprender la parte racional, porque si tú te vas solamente en el puro espíritu, capaz que de ahí no salgáis nunca más. Po. Y eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre hoy día en la religión. Curiosamente, ocurre en la religión. Cuando una persona quiere puro orar, ayunar y atar demonios y un montón de cosas, tú le preguntas algo de la Biblia y por lo general la mayoría no lo sabe. Y sabes que tú tienes que aprender de la Biblia, tú tienes que conocer la Biblia, no solamente atar demonios, tú también tienes que conocer la Biblia. Y eso se refiere a que los cabalistas de Gerona de pronto ya estaban familiarizados con los escritos de Maimónides, pero abrazaron la Kabbalah. ¿Sí? Ya estaban familiarizados, ya entendían cómo funcionaba la lógica,
de Maimónides, y que había que ser persona aterrizada y controlar sus sentimientos para luego entrar a las dimensiones superiores. A eso se refiere este texto. Y puede ocurrir que de repente hayan confusiones, porque la mayoría que estudia, por ejemplo, y esto me pasó mucho con algunas comunidades judías, que había un gran problema. Esto es un top secret, o este es un dossier. ¿Ah? Este es un dossier. Así se le dice, creo. ¿Ya? Que en las comunidades que yo participé, judías mesiánicas, ¿ya? Comunidades judías mesiánicas y judías nazarenas, es difícil encontrar una comunidad judía que estudie la Kabbalah, y de hecho, de las que yo estuve, se decían que por ahí uno estudiaba en Kabbalah, pero era puro chamullo nomás. Chamullo en chileno es como solamente alardear, ¿ya? Solamente alardear. Es difícil encontrar, y de hecho, las que en mis tiempos no había ninguna. ¿Por qué? Porque cuando alguien dentro del judaísmo mesiánico se abrazaba a la oración, a la búsqueda, a la intercesión, te acusaban al tiro de evangélico. Mira, curioso lo que estoy hablando, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mayoría de los líderes judíos mesiánicos, por eso tienes que tener cuidado tú, la mayoría de los líderes mesiánicos no le dan énfasis tanto al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, sino que quieren ser súper estructurados, súper alágicos, y prácticamente la mayoría abraza a Maimónides. Maimónides fue un rabino del siglo del 1100 aproximadamente, si no me equivoco. La verdad es que he estudiado re poco a Maimónides, algunos libros, pero no me he metido en ese tema tan profundo tampoco. Porque a mí me gusta más la mística, más la cábala. Eso no quiere decir que no lea un escrito de Maimónides. He leído algunas cosas, pero no todo, ¿ya? De repente es bueno saber lo que es alágico, y a mí me encanta estudiar la halajá, me gusta estudiar el Talmud, me gusta estudiar el Shulchan Aruch. Sí, eso lo reconozco, a mí me encanta estudiar, saber, conocer eso. Pero más me gusta la cábala, ¿ya? Me gusta lo espiritual, lo esotérico, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las comunidades judías se basan en escritos de Maimónides. Entonces, no, nada del espíritu. Aquí es solamente racional. Aquí puro estudio intelectual. Y ahí es donde caen. ¿Por qué? Porque después del estudio racional, una comunidad judía mesiánica de pronto se pasa para el otro lado, que es convertirse al judaísmo ortodoxo, negando a Jesús de Nazaret, negando a Yeshua. Por eso la mayoría de las comunidades judías mesiánicas terminan por convertirse en judías ortodoxas. ¿Por qué? Porque le dan mucho a la razón, le dan mucho a la lógica y no al espíritu, ¿ya? Si en tu comunidad quizás abraces lo espiritual, qué bueno por ti. De verdad que yo estoy contando esto basado en mi experiencia, en mis años, como les dije, en los primeros cursos, o sea, en los primeros capítulos, en las primeras clases, les dije, todo este trabajo que queremos hacer de la escuela de misticismo hebreo va a estar basado en una percepción muy puntual de mi parte, de mi familia, solamente basado en nuestra perspectiva. Y yo les dije, no estoy exento a equivocaciones. Me puedo equivocar en muchas cosas. Lo importante es que usted, por último, entienda lo que es Kabbalah y lo que no es Kabbalah. Ese es mi objetivo de compartir esto. Porque ya de esto he escuchado muchas cosas. Gente que dice, no, estoy estudiando Kabbalah. No, amigo, no estás estudiando Kabbalah, estás estudiando hermetismo, estás estudiando masonería, estás estudiando eso que no tiene nada que ver con la Kabbalah original. ¿Ya? Entonces, sigamos. A pesar de todos los cambios habidos en el pensamiento cabalístico, una parte importante, la terminología y las ideas básicas de Gerona, han seguido influyendo en la Kabbalah de los siglos siguientes en Gerona.
vemos ya que las vías Sefirot y los símbolos de cada una de ellas representa y se han convertido en un sistema fijo y bien desarrollado, aunque todavía no ha alcanzado la forma canónica que hemos descrito. ¿Qué quiere decir? Que uno de los grandes desarrolladores, los cabalistas de Gerona, desarrollaron muy bien el tema de las Sefirot, ¿ya? Hay escuelas cabalísticas, según lo que nos cuentan los investigadores, hay escuelas de Kabbalah que no trabajan con las Sefirot ni con el árbol de la vida como nosotros lo conocemos. Tienen otros sistemas mucho más avanzados, ¿ya? Pero en Gerona se desarrolló mucho el sistema de las Sefirot, y eso lo vamos a ver después, ¿ya? ¿Qué son las Sefirot? Sefirot viene de la palabra Zafir o Sefer, que quiere decir libro, quiere decir número, es una dimensión energética, para que lo podamos decir así como bien, bien breve, bien barniz, bien por encima nomás. ¿Ya? Qué curioso que la palabra Sefirot en algunos idiomas se dice esfaira, de ahí viene la palabra esfera, por eso es que se dibuja como una esfera o unos círculos en el árbol de la vida. Se ve, ¿cierto?, los símbolos de la Sefirot, y que la escuela de Gerona empezó a desarrollarla más profundamente, cada una de las 10 dimensiones del árbol de la vida, como un sistema fijo, ¿ya? Cada cabalista del círculo de Gerona presentaba una forma individual y muy desarrollada de la Kabbalah, completamente individual, lo vuelvo a repetir, y creativa como centro cabalístico. La Kabbalah cambió fundamentalmente de carácter y los místicos empezaron a hacer todo lo posible por mantener en secreto su doctrina cabalística, ocultándola así para el no iniciado. ¿Qué significa? Que en la Kabbalah que se desarrolló en Gerona empezaron a descubrir, ¿cierto?, basado en las enseñanzas de los cabalistas de Provenza, pasaron a Gerona y de pronto ellos mismos empezaron a experimentar la divinidad, empezaron a abrir su nivel de conciencia, empezaron a abrir su alma y de pronto les empezó a llegar nuevas revelaciones. Y esto, en una parte de Gerona dijeron, vamos a complementarlo y le vamos a añadir conocimientos revelados nuevos a la Kabbalah. Por un lado, dijeron, lo vamos a mantener en secreto, así tal cual como la escuela de Provenza, pero otra parte de Gerona dijeron no. El carácter cerrado de la Kabbalah ahora va a ser público. Y peor aún para algunos, y digo peor aún para algunos, es que había una prohibición de poder escribir textos cabalísticos. ¿Cómo así? Para muchas personas es difícil poder leer un texto cabalístico porque nunca la escritura va a poder reemplazar la tradición oral. Y eso ocurre con el libro del Zohar. Hoy día se divulga mucho, ¿cierto?, en castellano el libro del Zohar, varios volúmenes, varios tomos, y que está escrito. Pero anda tú a que una persona lo lea y lo entienda. Hay personas que lo están leyendo 1000 veces y no lo entienden. Es por eso. Entonces aquí ocurrió algo en la escuela de Gerona, y es que dijeron, estas enseñanzas se tienen que escribir. Muchos se disgustaron por eso. Por eso que hubo una parte de Gerona que dijeron, no, nosotros vamos a continuar lo mismo que en Provenza. Pero otra parte de Gerona dijeron, no, nosotros nos vamos a atrever a escribir los métodos cabalísticos, enseñanzas cabalísticas, y no solamente las vamos a escribir, las vamos a enseñar a los demás. Y por eso, vuelvo a repetir, ocurre que algunos dicen que realmente la Kabbalah floreció en Gerona. Según yo, no fue así. Según yo, esto es muy particular, muy personal. Pero para otras personas dice que sí, porque si no tuviera o si no se hubiesen escrito los textos cabalísticos,
hoy día seguiría siendo parte solamente de un grupo especializado, que lo es, pero tampoco hubiésemos tenido la posibilidad de saber un poco de la Kabbalah, cómo se desarrolla. Así que, a ver qué nos queda. Bien, esta es la última parte. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta, digámoslo así, revolución de cabalistas que decidieron empezar a escribir abiertamente, y no solamente a divulgarlo, a enseñarlo, no solamente a un círculo judío, sino que también a personas que realmente tuvieran un corazón puro, empezar a enseñar la Kabbalah provocó una revolución para el mundo. Y esto también llama la atención para personas que no son judías a estudiar la Kabbalah, y algunos, sin tener el respeto hacia sus maestros, empezaron a deformarla y a mezclarlas con cosas que no tenían nada que ver con la Kabbalah, y es el resultado que tenemos hoy día. Entonces, los cabalistas más conocidos del grupo de Gerona estos fueron los que se expandieron, estos fueron los que revelaron al público, ¿sí? Asriel de Gerona, muy conocido, vamos a ver un poco de su biografía en la clase número 15. Asriel de Gerona, Ezra ben Salomón, que estos dos personajes principales fueron los que los primeros fundadores, juntos con Rabí Isaac el Ciego. Ellos fueron los fundadores de la escuela de Gerona, pero de la escuela de Gerona de la que se va a abrir al público, y cada uno tenía una mente, una sabiduría, una inteligencia muy, muy espectacular igual, y que ellos, cada uno de estos cabalistas desarrolló una profundidad distinta a la del otro, y eso fue lo impresionante, que cada uno diseñó su propio sistema y le fue revelado sistemas nuevos de Kabbalah, bastante heavy eso. ¿Ya? Asriel de Gerona, Ezra ben Salomón, Jacob ben Sheshet, Nachmanides, ese es un personaje muy, muy grande también, Asher ben David, Abraham ben Isaac Hassan, Yehudá ben Yakarta, Mesulam ben Salomón de Piera y ben Belima. Así está escrito por lo menos en las fuentes históricas que ya hemos mencionado anteriormente, que los cabalistas de Gerona de pronto se expanden y cada uno empieza a desarrollar su propio método, sistema, sin romper ni violar lo que habían recibido. Esto hay que destacarlo. Recibieron las enseñanzas, pero nunca las desecharon. Las recibieron, las leyeron, las estudiaron, las pusieron en práctica, recibieron nuevas revelaciones y le fueron añadiendo más, y cada uno desarrolló su propio sistema. Vamos a ver que Asriel de Gerona y Ezra ben Salomón, Jacob ben Sheshet y Nachmanides, cada uno desarrolló una especie distinta de técnicas. Por ejemplo, unos se especializaron en saber orar, en diseñar sistemas complejos de oración, otros de entender sistemas complejos del árbol de la vida, otros empezar a luchar contra el aristotelismo neoplatónico. Hubo uno, no recuerdo si fue Jacob ben Sheshet, que fue un hombre que empezó a combatir, ¿cierto?, la filosofía griega que se estaba metiendo en el judaísmo. Entonces, Jacob ben Sheshet creo que tenía una habilidad, un desarrollo muy avanzado, y que estaba en constante lucha contra aquellos que abrazaron la filosofía griega. Entonces, también no solamente fue eso, que luchó contra eso, sino que también desarrolló técnicas espirituales, y eso vamos a verlo en la próxima clase, ¿ya? Así que, ¿qué les puedo decir, amigos? Para mí ha sido una gran bendición el poder compartir esta clase número 14. Es harta materia. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, es harta materia. Por eso que este curso se llama Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo. Lo que vas a llegar a aprender te va a dar las herramientas para decir qué es y qué no es la Kabbalah. Ese es nuestro objetivo como escuela virtual,
de misticismo hebreo. Que nadie pueda decirte a ti que eres un ignorante. Con este curso tú vas a saber. Y tú mismo vas a aclarar cuando alguien te diga, ¿estás estudiando Kabbalah? No, pero si eso es satánico. Porque ya he escuchado sitios de grupos mesiánicos donde dice no a la Kabbalah, y déjame decirte que a mí en lo personal me da vergüenza ajena, porque si tú vas a estudiar y decir que la Kabbalah es satánica, por último, infórmate primero. Por último, apréndete cómo se pronuncian los nombres de los rabinos. ¿Ya? Y el tema es que hay multitud de personas que siguen a este tipo de personas y de hecho ni siquiera se informa. La idea es que tú no te conviertas en una persona de esos grupos. Que tú digas, ah, no, la Kabbalah es satánica, es demoníaca, porque yo leí en un libro que lo sacaron del hermetismo. Primero infórmate. Primero tú tienes que tener bases sólidas para decir qué no es y qué lo que es. ¿Sí? Y esa es la intención de este curso gratuito. Que tú puedas saber qué es y qué no es. Y tengas cuidado, ¿cierto?, de decir que todo es satánico y que todo es demoníaco y que todo es diabólico. Así que aléjate de eso. ¿Ya? Un abrazo, amigos, y nos encontramos en la clase número 15.